En algún momento de la vida, todo ser humano se detiene para ver la senda recorrida. Mira el camino realizado y se da cuenta que le gustaría estar en otro lugar, en algún espacio del pasado donde se sentía pleno, donde se sentía tranquilo. Esa es la mejor definición de nostalgia. Un dolor que sentimos por explorar eso que ya no volverá. El día de hoy vamos a hablar de este tema de la mano del cine. Vamos a hablar de cine y de nostalgia. Un tema bastante interesante, aunque ha sido casi desterrado de la esfera comercial. De ese cine fácil, ese cine complaciente, ese cine que no reta al espectador, mostrándole aspectos más amplios de la vida. Afortunadamente la vida no es solo acción, no es solo placer. Menos mal existen más emociones que vamos a encontrar en las bellísimas joyas de las cuales vamos a hablar el día de hoy. Sin más preámbulos, vamos a hablar de 4 películas sobre la nostalgia. Habla Angelus y como siempre, gracias por procrastinar con nosotros. En primer lugar, vamos a hablar de una leyenda en este mundo del cine. Estamos hablando de Andrei Tarkovsky, director del cual el gran Ingmar Bergman, otro titán del cine que produjo obras espectaculares como El Séptimo Sello, dijo lo siguiente: cuando la película no es un documento, es un sueño. Es por eso que Tarkovsky es el más grande de todos. Fuertes declaraciones sobre un director que no produjo más que 7 películas a lo largo de toda su vida. Películas que invitan al espectador, que lo retan y que se preguntan fundamentalmente por qué es eso que realmente nos hace humanos. En este caso vamos a hablar de su cinta Nostalgia, que es una película que nos va a mostrar ese deseo constante de retorno al hogar. Pero en este caso es al hogar, al pasado, a ese punto al cual no podemos volver. El título de la cinta lo va a decir todo. Básicamente, la nostalgia es una sensación que acompaña al protagonista en todo momento. Ese deseo de volver a su patria. Recordemos que la patria también es una forma del hogar. Bueno, desafortunadamente por el trabajo, el protagonista no puede regresar. Está investigando la historia de un compositor ruso que estuvo en Italia un siglo antes, lo cual significa que él no puede despegarse de todos los referentes de su tierra. Necesita sentirse cerca a su tierra, así sea explorando la historia. En su camino, pues lo acompaña una bellísima traductora, Eugenia, una mujer que pretende seducirlo constantemente y que se molesta porque el poeta, que es nuestro protagonista, no le presta atención. Básicamente ella siempre dice que es estúpido este hombre, que este hombre porque no aprovecha la oportunidad que se le presenta. Sin embargo, pues es tanto el ensimismamiento del protagonista, piensa tanto en el pasado que su presente no existe. Los placeres del presente no tienen sentido. Lo que sí capta la atención del poeta es un hombre llamado Domenico. Muchos lo tildan el loco del pueblo. Un hombre que encerró a su familia durante 7 años para protegerlos de un apocalipsis, de un cataclismo que iba a ocurrir. La película entonces pues va a mostrarnos varias caras de la nostalgia. La primera es un poeta que necesita volver con los suyos y no puede y no va a poder. La segunda es una mujer que desea desesperadamente ser amada, necesita sentirse protegida como en algún momento en ese hogar que tuvo. Y el último es un hombre que no quiere que la vida cambie, un hombre que se cierra al mundo porque no quiere que la vida o la existencia siga su rumbo. Nostalgia entonces respira ese estancamiento en el presente. ¿Por qué? Porque pues somos esclavos del pasado. Es una película que nos recuerda que, aunque parezca
la vida no se trata de las grandes cosas, de las grandes epopeyas, como lo va a decir un personaje. Las grandes cosas terminan y las pequeñas perduran. Y la vida se juega en eso, en esas pequeñas cosas. En segundo lugar tenemos la bellísima cinta Tokyo History, película de 1953 del genial Yasuhiro Ozu. Película catalogada en muchos rankings como una de las mejores películas de la historia. Pues no es para menos, porque desde ese estilo sencillo y sereno del director va a llevarnos a vivir el drama del desarraigo, el drama de la pérdida. La película va a abordar temas como la imposibilidad de comunicarse con aquellos que queremos, la pérdida y el paso del tiempo. El argumento es simple: una pareja de ancianos que vive en el campo van a visitar a sus hijos a Tokio, la capital, y este encuentro no resulta grato para los ancianos, puesto que ellos notan cómo la visita se vuelve incómoda para sus hijos. Pues la ciudad, las nuevas ocupaciones de los jóvenes hacen que ellos pasen a un segundo plano. La única que está pendiente, que vela por los ancianos, es su nuera, que siempre trata de hacer lo posible por confortar a sus suegros. Es decir, una mujer que no pertenece a la familia, que no tiene la misma sangre de los ancianos, es la única que termina cuidándolos. La situación se hace tan tensionante que los ancianos se devuelven a su hogar, no sin antes mirar con nostalgia ese cambio que se ha producido en la sociedad y en sus hijos. Pues cambios que han alejado a las familias de lo importante, de lo trascendental, que es el apoyo y la compañía. Las nuevas costumbres han fomentado un individualismo exacerbado, una falta de solidaridad con los otros, que en realidad pues son los nuestros. Pues ante este cambio tan abrupto, los ancianos no pueden más que suspirar por eso que no volverá. Al final pues la anciana muere y el anciano dice una frase bastante potente, bastante interesante. Dice: qué precioso amanecer, a todos nos llega el final. Esto quiere decir que él acepta las reglas de la vida. Sin embargo, pues en el velorio comprendemos que la mezquindad en la cual han caído las nuevas generaciones, con esta frase suene bastante viejo, cuando los hijos tratan de reducir el tiempo de estadía en el velorio y tratan de alejarse rápidamente con la excusa de las obligaciones. Ya las reglas no son las de antaño, donde se acompañaba en el dolor al otro. Ahora la ciudad vive bajo otras reglas, que son las de la producción, no son las de compartir. Al final el anciano estará pues solo en su hogar, a un lado de un río, que es el símbolo del paso de la vida y el tiempo. La nostalgia de esta cinta es clara, la vivencia de lo perdido y pues esa evocación de cómo las cosas cambiaron. Esto es una necesidad básica en todo ser humano, una necesidad de volver a lo que significó un momento de placer, un momento de sosiego. Una necesidad que jamás tendrá solución debido a que nada vuelve atrás. En tercer lugar voy a hablar de una de mis cintas favoritas, una cinta que me conmueve bastante, una cinta que habla sobre la banalidad de la vida y de la pretensión de encajar en un mundo de apariencias. Me refiero a La Gran Belleza, una obra del 2013 dirigida por Paolo Sorrentino y que nos va a poner en los zapatos de Jep Gambardella, un hombre que se declara a sí mismo como el rey de los mundanos. Jep es un hombre cínico, un hombre descarado, que vive en una esfera social de burgueses hedonistas, profundamente hedonistas. Entonces, pues, su vivencia no va más allá de las fiestas, del glamour, y ese lado rancio del arte, donde cualquier cosa es arte por el precio que puede tener la obra. Un mundo totalmente absurdo,
donde Jeb pues se siente el hombre más listo de todos, porque comprende esas reglas, comprende que todo es vano, que todo es absurdo, y pues por eso no se toma en serio la trivialidad de su día a día. Tal vez lo que mejor define a Jeb es el siguiente comentario. Los diálogos de la cinta son espectaculares. No debes tomarte nada en serio, excepto el menú, naturalmente. Algunas cosas son muy complicadas para comprenderlas una sola persona. Nuestro protagonista, a pesar de esa faceta exhibicionista, esa faceta cínica, es un hombre conflictuado, es un hombre que en el pasado escribió una gran obra que le sirvió para hacerse millonario y pues vivir de la manera que vive, pero ya no es ese hombre que se preocupaba por lo esencial, por tratar de entender cómo funciona el mundo, los sentimientos humanos, cómo funciona el hombre. Ahora, pues aunque reniega de ese sinsentido que lo rodea, sabe que no puede separarse de los burgueses pretenciosos con los que comparte las noches de juerga, con las noches de descontrol. Porque comprende que esa vida excesivamente brillante y placentera oculta el miedo de quedarse atrás, rezagado. La marcha de la vida pues no se va a detener y esa vieja gloria que algún día fue quedará en el olvido. Y pues todos luchan contra lo inevitable, todos van a sesiones de botox donde pretenden arrancarle eso que nos quita el tiempo, pretende robar unos instantes de juventud al tiempo, pero pues es algo insignificante porque la vida es una marcha continua hacia lo inefable, hacia lo que no puede cambiar. Así la lucha de Jeb es una lucha de un nostálgico empedernido que quiere volver a ese momento que se sintió pleno, a ese instante donde no hubo pasado, no hubo futuro, ese momento que era solo presente y que él lo llama la gran belleza. Esa inspiración que le permitió escribir esa gran obra que lo hizo famoso y que consistió en una noche de luna llena al lado de ese amor que lo marcó en esos días. Una noche, la luna llena y ese amor, su más grande amor, vivieron una noche única. Nuestro protagonista entonces vive de ese modo, buscando volver a esa gran belleza, porque no tiene otro camino, no tiene otra opción, tal como él mismo lo declara. La nostalgia es la única distracción para quien no cree en el futuro. Posiblemente de la lista la menos esperada, Up, una aventura de altura, lo cual lleva a que nos preguntemos cómo es posible que una película de niños pueda ser una película sobre la nostalgia. Y pues, aunque Up sea una película infantil, una película con una cobertura dulce y amable, en el fondo es un drama intenso. Un anciano solitario que empieza una carrera angustiante para cumplir con el sueño que no había podido cumplir, o bueno, parte de ese sueño, porque la idea era viajar con su esposa a las cataratas del paraíso, pero pues esto no puede suceder debido a que su esposa había muerto unos meses antes del momento en que inicia la cinta por una enfermedad. Con sus últimas fuerzas, este hombre, Carl Fredricksen, hará lo que nunca se atrevió a hacer, el viaje de sus sueños. Y pues lo interesante es que este personaje no puede despegarse de eso que lo marcó siempre, su hogar. Es tanta la fuerza que tiene el pasado en él, que el vehículo que emplea para el viaje es su casa. Literalmente usa su casa como una nave, porque en ese espacio tuvo un lugar de paz, de sosiego, de felicidad al lado de su esposa fallecida. De ahí que pues no pueda separarse de ese lugar un solo instante. A su aventura se unirán unos personajes muy peculiares. Un niño extremadamente torpe, Russell, alguien que también lucha por darse su lugar en el mundo, en este caso a través de sus medallas de Boy Scout. Un perro, Duke,
del cual pues todos se burlan por no ser como los demás perros cazadores, ágiles, fuertes, rápidos, ¿no? Y pues una ave exótica que el antagonista de la película quiere cazar. Este más que interesante grupo vivirá una serie de aventuras de crecimiento, de cambio. Lo interesante es que esta cinta no tiene la misma aura triste que tienen las anteriores mencionadas. Al contrario, esta cinta es un poquito más optimista. ¿Por qué? Porque pues nuestro amigo Carl tendrá que crecer en su viaje. Tendrá que aprender incluso a separarse de ese hogar, de ese objeto físico al cual se apegó con tanta intensidad toda la vida. Porque lo importante no era el espacio físico, el hogar, la casa. No, sino todas esas vivencias que acontecieron ahí. Esto es lo que identifica, lo que hace que la aventura valga la pena. Lo que vivió con su esposa en la cotidianidad del día a día. Esta película, como lo dije, es más optimista que las anteriores, ya que para esta cinta la nostalgia no es un ancla que ahoga a las personas, sino por el contrario es una fuerza que permite continuar en la senda de la vida. Acá la nostalgia es una posibilidad de desarrollo, una posibilidad para continuar a pesar de los dolores y de las dificultades que son inherentes a la existencia humana. Aunque vivamos en una sociedad que finge que el ser humano solo existe para unas pocas emociones, amor, placer, felicidad, lo cual indirectamente nos dice que vivimos en un momento donde todos desean ser adolescentes. En esa sociedad, afortunadamente existen obras en esa sociedad que nos muestran la pluralidad y la amplitud de la vida, del universo, de la humanidad. Dentro de esa complejidad de sensaciones encontramos pues la nostalgia y reiteramos, la pregunta es ¿qué es la nostalgia? De pronto los versos de Charlotte Brontë nos la van a describir muy bien. Nos dice ella: sueña con lo que el tiempo nos ha arrebatado cuando la vida se ha encontrado arriba. O lo que es lo mismo, es un sentimiento que reúne placer y dolor, que nos hace encarar eso que a veces es aterrador de la vida, los placeres vividos y la temporalidad de lo que somos.